Buenas, mis queridos hermanos, de nuevo con ustedes para llevarles un nuevo mensaje de verdad para que encuentren la salvación. Siempre que les esté predicando, me voy a identificar. Mi nombre es Rafael Silva, pertenezco a la Renovación Carismática Católica de la ciudad de Sincelejo, Colombia. Allí me crié, soy hijo espiritual de la hermana Teresa de Huerta y hijo biológico de la hermana Concepción Arroyo, dueña del grupo de oración Jesús Vive en la urbanización La Selva, el cual desapareció con el fallecimiento de mi madre. Pero aquí estoy yo retomando la bandera para seguir predicando esa verdad en la cual se me enseñó. Hoy voy a hablarles de algo muy importante, porque en todas las iglesias hoy se ha promulgado pastores, pastoras, toda clase de guías mentirosos y profetas falsos. Hoy quiero demostrarles a ustedes el verdadero significado y la verdadera grandeza de nuestra iglesia, es el sacerdocio. Y se los voy a demostrar por qué. Para demostrarles que el sacerdote es el único encargado de perdonar nuestros pecados aquí en la tierra, porque así Cristo lo decidió. Entonces hoy quiero hablarles de esa parte importante y de demostrarles que el representante de Dios en la tierra son los sacerdotes. Hay unos bandidos, ladrones, borrachos, violadores, lo que quieran. Hay unos que hacen y cometen pecados, porque esos no fueron escogidos por Dios. Esos fueron llamados por la atención que le producía el ver que a los sacerdotes los atendían muy bien donde quiera que llegaban y cualquiera les hacía un favor. Pero hay muchos sacerdotes que de verdad fueron escogidos y que están sirviendo a Cristo de verdad de corazón y que no tienen ninguna mancha ni ninguna arruga. Lo mismo hay pastores evangélicos que tienen que buscar la iglesia católica porque ahí está la verdad. El único autorizado para comunicarnos con Dios y para representarnos es el sacerdote, y se lo voy a demostrar por qué. Adelante, mi hermanita. Hebreos 5, del 1 al 6. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor por sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor. Como en el caso de Aarón, de la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Allí vemos, hermanos. Ahora vamos a desmenuzar un poco esa palabra y quiero que la hermana vaya leyendo y yo le voy a decir dónde se va deteniendo para irle explicando con más calma este pasaje bíblico. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios. Ahí. ¿Se están dando cuenta de lo que dice Dios? Y la palabra de Dios es claro, y eso está en las cartas de San Pablo, que es el Evangelio de Cristo. Ahí nuevamente Dios nos ratifica que no hay ningún representante, ni pastores, ni pastora, ni llámese como se llame, sino el sacerdote y escogido por Dios no puede ser representante del pueblo de Dios aquí en la tierra. Ahí ahora vamos a seguir continuando leyendo para que nos demos cuenta y podamos ir aclarando todas estas cosas. Y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Ahí. ¿Se están dando cuenta que el sacerdote es el que tiene el poder que Dios le ha dado para perdonarnos los pecados? Y también nos dice que Él está sujeto a las debilidades humanas.
¿Qué nos quiere decir el Señor con eso? Que es un ser humano común y corriente, pecador, que tenemos que estar orando por ellos para que el enemigo no los ataque. Si nos ataca a nosotros nos produce un mal deseo, ver, en mi caso de hombre, ver una mujer en cuestiones muy incitadoras, lógico que me va a dar ganas de tropezar. Igual él, tenemos que orar para que Dios los fortalezca cada día, porque son nuestros representantes. Tenemos que orar cada día para que Dios le dé la fortaleza en las debilidades que ellos tienen. Y nos damos cuenta que Él nos puede entender cuando le decimos que le fuimos infiel a nuestra esposa, que asesinamos a alguien, que robamos a alguien, que calumniamos a alguien, que hicimos tanta barbaridad. Él nos va a entender porque es un ser humano igual a nosotros. Y Él también ha sentido esos deseos. Deseos cuando alguien lo ataca, cuando alguien lo incita, también le provoca matar, le provoca robar si tiene necesidad económica, le provoca, si tiene una necesidad sensual, también le provoca, igual que a nosotros. Y por eso puede entendernos. Y si oramos por ellos, ellos van a tener la fortaleza para aconsejarnos a nosotros, que están más expuestos a las tentaciones, porque no tienen mujeres. Y nosotros que tenemos mujeres, y las mujeres tienen esposos, a veces el enemigo se les mete y las hace que le provoque otra persona aparte de su esposo. Entonces tenemos que orar mucho por ellos. Y ellos también tienen que pedir perdón a Dios ante otros sacerdotes, no confesarse ellos mismos. Él tiene que ofrecer sacrificios por los pecados de él también, como lo hace con los del pueblo. Continuemos, mi hermanita. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Ahí está claro, que él está sujeto a debilidades humanas. Vemos que el cura es borracho, violador, lo que sea. Si está en pecado, pues si tiene mujeres por allí, lo mejor es que él mismo se retire. Que se retire. Y debemos dejar de decirle sacerdote, porque ya no es sacerdote. San Pablo dice en una de sus cartas que para estar ardiendo es mejor casarse. Pero si se casa no puede ser sacerdote, porque entra en la parte del celibato que le aclararé en otro video el porqué del celibato, para que no haya gente por ahí hablando lo que no es, porque desconocen la palabra de Dios, diciendo que el sacerdote se puede casar, que para que esté pecando mejor que se case. ¿Y quién les ha dicho a ustedes que si él se casa no le va a gustar otra mujer? ¿O no le va a gustar tomar trago? ¿O no le va a gustar hacer maldad? Eso no, el casarse no le va a evitar eso. Adelante, mi hermano. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor. Como en el caso de Aarón, de la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Ahí nos damos cuenta. Aarón tuvo mujer, tuvo esposa, pero fue escogido por Dios. Dios le dijo a Moisés que le trajera a su hermano para consagrar los sacerdotes. Cuando ya viene Cristo y nace, Cristo le da el honor y ya monta un nuevo sacerdocio. El sacerdocio no desapareció, continuó, pero con otra figura, ya una figura espiritual, que esa es la figura de Melquisedec, a la cual nuestro Padre le regaló a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo se la pasó a los sacerdotes que hoy en día están en la tierra. Entonces, miren eso, que el hombre que se retira de la iglesia, que está cometiendo barbaridades siendo sacerdote, y que se le llama la atención, porque la iglesia tiene el deber, la obligación, oigan bien, de llamarle la atención al sacerdote, y en el propio púlpito, porque hay otra gran mentira del diablo, que decir: no, hermano, hay que ser prudente. Se le dice aparte, vea, sacerdote, deje de estar haciendo esto y esto y esto, porque usted es un hijo de Dios y eso no le agrada a Dios y está haciendo antitestimonio ante los feligreses. Si no hace caso, cuando esté realizando una Eucaristía, un acto santo, allí en la iglesia, levantarse y ponerse de pie y decirle: usted hágame el favor y se baja de ahí, porque usted no es digno de llevar esos hábitos.
para que el pueblo de Dios no siga siendo engañado. Entonces, no necesitamos cambiar de iglesia porque estamos en la iglesia real y verdadera. Tenemos es que ayudar a cambiarla. Porque yo no puedo ir a barrer la casa de mi vecino sin antes no barro la mía. Pues me quedo en ella y barro lo poco que hay negativo en mi iglesia católica. Pero es la real, es la verdadera, porque está llena de unción y de poder. Por eso les brindo una alternativa. Localicen a la Renovación Carismática en el país donde se encuentren. Busquen los grupos de oración de la Renovación Carismática Católica. No creemos en imagen, no rezamos rosario, no usamos escapulario, no usamos amuletos, no hacemos nada de eso. No andamos en procesiones, simplemente vivimos la palabra de Dios, pero de la manera correcta, no como hacen los evangélicos, que andan destruyendo y metiéndose a los templos católicos para difamarlos y para desprestigiarlos. No, es con la verdad. En la palabra de Dios, Dios no habla de pastores, ni representantes de la tierra de Dios no son los pastores. Acabamos de ver lo que dice San Pablo, que ese es el evangelio de Cristo, como le hablé en el anterior video. Y si Cristo lo dice así, aquí no hay ningún pastor que nos represente. Y el que no esté casado por la iglesia católica está en adulterio. Así de fácil. Entonces, mis queridos hermanos, ahí nos damos cuenta nosotros de que de verdad estamos en la iglesia correcta. Y de que todas las personas que dicen amar a Cristo y están cobrando diezmo, limosna, primicia, mujeres predicando, eso no es de Dios. Nosotros, en mi caso, y en el caso de la Renovación Carismática Católica, ni pedimos diezmo, ni ofrenda, ni primicia, ni limosna. Oramos por todo aquel que necesite que se ore por él. Pero tenemos que saber quién es esa persona, quién son sus padres, hacerle las preguntas respectivas para poder orar con él. Porque de pronto es alguien que pecó contra el Espíritu Santo, como lo dice San Lucas, capítulo 12, verso 10. Entonces vamos a cometer nosotros pecados y nos vamos a hacer cómplices de los pecados de ellos. Y si Dios lo tiene así, dejémoslo así. Oremos por aquel que Dios nos autoriza. No utilicemos los dones espirituales que Dios nos ha regalado para bendecir a su pueblo, para utilizarlos los malvados. Porque Dios a veces quiere llevarse a una persona porque es malvada y sabe que no va a cambiar y quiere llevárselo. Y nosotros venimos a utilizar el don para que se sane, para que siga haciéndole daño al pueblo de Dios y a sus semejantes. Estoy atento a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme, porque este es un ministerio abierto. Yo no bloqueo a nadie, dejo que todo el mundo me escriba, que me responda, porque el que no tiene nada que esconder ni nada que contradecir, porque conozco la santa palabra de Dios a la perfección y con unción, que no es lo mismo. Y no le ando tirando pullas a ninguna iglesia. Hablo de todas las iglesias, porque están todas mal. Amén.